La noche madrileña había caído con ese aire de domingo silencioso que pesa sobre los barrios antiguos. Yo, Gloria, estaba en mi pequeño piso en Lavapiés, con la televisión encendida en las noticias y una manta ligera sobre las piernas. El reloj marcaba casi las 11 cuando sonó el teléfono. Era Silvia, mi amiga de toda la vida, aunque últimamente hablábamos poco. Su voz sonaba quebrada. Gloria, ¿te importa si paso la noche en tu casa? He tenido una discusión fuerte con Javier, necesito salir de allí. No dudé un segundo. Claro, ven. Te espero. Me sorprendí mirando el reloj una y otra vez, como si quisiera acelerar los minutos. Cuando al fin escuché el timbre, abrí la puerta y allí estaba. Llevaba un abrigo camel, los ojos húmedos y el pelo oscuro revuelto por el viento. Pese a la tristeza, había en su manera de sostener la mirada una firmeza que siempre la había caracterizado. Perdona por venir tan tarde, no digas tonterías, respondí. Estás en tu casa. El piso olía a café recién molido, pero abrí una botella de vino para que se sintiera más acompañada. En la mesa de la cocina se desahogó, contándome cómo la rutina con Javier se había convertido en un muro. Yo la escuchaba con calma, interviniendo poco, dejando que soltara todo lo que llevaba dentro. Poco a poco las palabras se fueron suavizando y las lágrimas se transformaron en pequeñas sonrisas. Ella se reía de mis manías, que si colecciono tazas viejas, que si siempre apilo los libros por colores, y yo me reía con ella, agradecida de volver a ver esa chispa en sus ojos. Al cabo de un rato se quitó el abrigo y quedó con un jersey gris sencillo, pero elegante, de cuello alto. Sus manos, inquietas, jugaban con la copa, y en más de una ocasión se quedaban quietas sobre la mesa, como si quisiera aferrarse a algo. No era necesario decir más, el ambiente de mi casa le ofrecía un refugio que ella necesitaba desesperadamente. Cuando dieron las 12, Silvia suspiró, aquí me siento mejor. Creo que esta noche voy a poder descansar. Le preparé el sofá cama y me despedí con un gesto cariñoso en el hombro. Esa noche apenas dormí, escuchaba de fondo la lluvia suave en las ventanas y pensaba en cómo nuestra amistad, siempre a ratos dispersa, de repente volvía a tener un peso especial en mi vida. La mañana siguiente me recibió con olor a café. Al entrar en la cocina vi a Silvia preparando 2 tazas, con mi camiseta blanca puesta como improvisado pijama, amplia hasta los muslos. Tenía el cabello recogido de cualquier manera y sonreía tímidamente. Buenos días, ¿quieres que te lo lleve a la cama? Bromeó. Me reí y me senté frente a ella. El ambiente era diferente, más relajado, casi hogareño. Hablamos de recuerdos de la universidad en Salamanca, de cómo pasábamos las tardes en la biblioteca inventando excusas para no estudiar. Las horas pasaron sin darnos cuenta. El domingo amaneció gris. Bajamos juntas al mercado del barrio y al volver, Silvia se puso un vestido azul marino de algodón, sencillo pero favorecedor. Preparó una tortilla de patatas y la compartimos junto a la ventana, mientras la lluvia repicaba contra el cristal. No era una comida extraordinaria, pero todo en ella tenía un aire de complicidad que hacía tiempo no sentía. Después de comer, me contó anécdotas de sus viajes a Valencia, de cuando quiso aprender flamenco y abandonó a las 2 semanas porque decía que era demasiado torpe para llevar tacones. Yo no podía dejar de sonreír, recordando la misma energía que tenía cuando éramos veinteañeras. La tarde transcurrió tranquila, pusimos música baja, charlamos de películas y de planes futuros. Hubo silencios largos, pero no incómodos, sino de esos que tejen confianza. Yo sabía que, de alguna forma, nuestra relación había cambiado. No era solo que se quedara en mi casa por necesidad, era la sensación de que, en medio de una ciudad enorme, nos habíamos reencontrado en un momento clave. Al anochecer, Silvia se arropó en una manta ligera en el sofá mientras yo recogía la cocina. Cuando volví, la encontré medio dormida, con el rostro relajado por primera vez en mucho tiempo. Me senté a su lado y encendí una lámpara tenue.
No hablamos más esa noche, dejamos que el silencio de Madrid nos envolviera. Yo miraba la lluvia y pensaba en lo inesperado de aquella visita. Algo se había abierto entre nosotras, algo que no tenía nombre aún. Y supe, con la certeza que dan los presentimientos, que aquella llave invisible que había girado en mi vida ya no se iba a cerrar tan fácilmente. El lunes amaneció frío, con un cielo gris que parecía querer aplastar los tejados de Madrid. El aire olía a humedad y a hojas mojadas, y yo, Gloria, me sorprendí preparando 2 desayunos en lugar de uno, como si la presencia de Silvia ya formara parte natural de mis rutinas. Ella apareció en la cocina con el pelo aún húmedo, recogido en un moño desordenado, y un jersey claro que contrastaba con sus vaqueros oscuros. «¿Vamos a dar un paseo?», propuso con voz más animada que la noche anterior. «Necesito aire, y me apetece ver otra vez el Retiro». «Perfecto. Así yo también despejo la cabeza», respondí. Cruzamos las calles tranquilas de la mañana hasta llegar al Parque del Retiro. La entrada, con sus rejas negras y columnas solemnes, nos dio la bienvenida a un espacio casi vacío. Caminamos por avenidas flanqueadas de castaños desnudos, escuchando el crujido de las hojas secas bajo las botas. Silvia hablaba con soltura, como si necesitara llenar el silencio, de su infancia en Valencia, de las excursiones escolares, de cómo siempre había querido vivir en Madrid pero nunca se atrevió del todo. Yo escuchaba con una mezcla de nostalgia y ternura, recordando nuestros años en Salamanca, cuando soñábamos con cambiar el mundo. Al llegar al Paseo de las Estatuas, se detuvo frente a una figura de mármol que representaba a un rey olvidado. ¿No te parece que todos estos reyes parecen más tristes que poderosos?, preguntó. Me hizo reír. Ella inventó, con voz de narradora, historias disparatadas sobre cada uno, que uno era fanático del chocolate caliente, que otro tenía miedo a los gatos. Y por un momento, el parque se llenó de nuestra risa. Llegamos al estanque grande. Los barquitos azules se mecían en silencio. Silvia se apoyó en la barandilla, mirando el agua. De pequeña creía que este estanque era un océano. Imagina qué decepción cuando descubrí lo pequeño que era en realidad. Tal vez no es el tamaño, contesté, sino lo que significa para quien lo mira. Nos quedamos calladas un instante, observando el reflejo de las nubes sobre el agua. Decidimos continuar hacia el Palacio de Cristal, una estructura que siempre me había parecido sacada de un sueño. La luz gris del día entraba a través de los grandes ventanales, multiplicándose en 1000 reflejos. Dentro había una exposición moderna, espejos colgados en ángulos extraños que deformaban nuestras figuras. Silvia se acercó a uno y se rió al ver su rostro alargado como en un cuadro surrealista. Soy la versión madrileña de Dalí. Me contagió la risa y terminamos sacándonos fotos ridículas con nuestros móviles, sin importarnos parecer turistas. Por un momento, su tristeza parecía haber desaparecido. Al anochecer decidimos salir a cenar. Elegimos una taberna en La Latina, pequeña y acogedora, con paredes de azulejos blancos y mesas de madera gastada. El camarero nos recomendó tortilla de patatas, croquetas y un plato de calamares a la romana. Pedimos también una jarra de sangría. El lugar estaba lleno de vida, un grupo de amigos brindaba en la mesa contigua, una pareja discutía en voz baja y en el rincón un guitarrista tocaba una melodía suave. Todo era típicamente madrileño, y sin embargo se sentía especial. Silvia hablaba sin parar. Me contó de su trabajo en la editorial, de los manuscritos que nunca verán la luz, de cómo a veces se siente atrapada entre libros que no le dicen nada. Sus palabras eran una mezcla de cansancio y pasión. Yo la escuchaba con atención, fascinada por cómo podía cambiar de un tono serio a uno bromista en cuestión de segundos. Madrid es como esta taberna, dijo de pronto, caótico, ruidoso, pero lleno de rincones que te hacen sentir en casa. O lleno de secretos que no quieres que nadie descubra, añadí, medio en broma. Ella me miró con una sonrisa ladeada. Puede ser. Después de cenar, caminamos hacia la Plaza Mayor.
Las farolas iluminaban los soportales, y en el centro un músico callejero tocaba la guitarra. Silvia se detuvo a escucharlo, con los ojos cerrados, como si quisiera atrapar cada nota. Siempre quise aprender guitarra, confesó, pero nunca tuve paciencia. Yo tampoco. Pero si quieres, nos apuntamos juntas. Juntas, eso suena a aventura peligrosa. Reímos las dos. El frío nos obligó a seguir caminando. Pasamos por calles estrechas hasta llegar de nuevo a Lavapiés. Ya en el piso, el cansancio nos alcanzó. Nos quedamos un rato en el salón, con una lámpara encendida, repasando las fotos del día en el móvil y riéndonos de nuestras poses absurdas frente a los espejos del Palacio de Cristal. El ambiente era ligero, como si hubiéramos recuperado años de amistad perdidos. Gracias, Gloria, dijo de pronto, en un tono más serio. Hacía mucho que no me sentía así de tranquila. No tienes que darme las gracias. Esto también me hacía falta a mí. Se quedó pensativa unos segundos, luego bostezó y se acomodó en el sofá cama. Yo apagué la luz del salón y me fui a mi habitación. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando el techo oscuro. Sentía que algo había cambiado de manera irreversible. No podía nombrarlo todavía, pero era como si la ciudad, con todas sus calles y plazas, nos hubiera hecho un regalo secreto. Y supe que los días que venían traerían algo que ni Silvia ni yo podríamos prever. El martes amaneció más claro que los días anteriores. El sol se filtraba por las persianas y bañaba mi salón con una luz dorada. Me desperté temprano, pero Silvia ya estaba en pie. La encontré en la cocina, de pie junto a la ventana con una taza de café en la mano. Llevaba una blusa blanca de lino, floja pero elegante, y unos vaqueros oscuros que le daban un aire juvenil. Tenía el pelo recogido en un moño improvisado, con algunos mechones cayendo sobre el rostro. Hoy quiero salir, dijo sin rodeos. Necesito caminar, distraerme, sentir que Madrid todavía es mi ciudad. Perfecto, contesté. Vamos a recorrerla. Salimos de casa hacia Lavapiés y subimos caminando hasta la Puerta del Sol. A esa hora, la plaza estaba llena de vida, turistas sacando fotos al Oso y el Madroño, músicos callejeros tocando rumba, madrileños atravesando la plaza con prisa camino al trabajo. Silvia se detuvo frente al reloj de la casa de correos. Piensa en la de gente que espera aquí cada Nochevieja. Gente que quizá empieza el año feliz, otros que lo empiezan rotos, suspiró. Madrid es una ciudad que te observa, aunque tú no lo notes. Yo la miraba mientras hablaba, sintiendo que la ciudad misma se mezclaba con sus recuerdos. Caminamos juntas hacia la Gran Vía, dejando atrás el bullicio de sol. La Gran Vía estaba vibrante como siempre. Entre carteles de teatro, escaparates luminosos y turistas mirando hacia arriba, nos fuimos contagiando de esa energía. Silvia se quedó parada frente a una boutique donde un vestido rojo intenso colgaba en un maniquí. ¿Ves eso? Siempre quise tener un vestido así, pero nunca me atreví. Con Javier nunca había ocasión, y cuando la había, me daba vergüenza. Pues deberías comprártelo solo por el gusto de ponértelo, sin dar explicaciones a nadie. Quizá lo haga un día, respondió con una sonrisa, aunque enseguida volvió a caminar. Avanzamos entre la multitud. Silvia no dejaba de mirar hacia arriba, fascinada con la arquitectura de los edificios. Me recordó a la estudiante que conocí años atrás, siempre con curiosidad infinita. Fue entonces cuando lo vimos. En la esquina de un café histórico, con traje oscuro y el gesto serio, estaba Javier, el marido de Silvia. Hablaba con un compañero, pero al verla, se quedó inmóvil. El silencio que se generó fue extraño, el ruido de la Gran Vía seguía ahí, pero para nosotras todo se detuvo. Silvia, dijo él, con voz seca. No esperaba encontrarte aquí. Ella respiró hondo y se mantuvo firme. Ni yo a ti. Yo permanecí un paso atrás, incómoda, sin saber qué hacer.
Javier la miraba con una mezcla de enfado y tristeza. Tenemos que hablar. No puedes desaparecer de esa manera. No estoy desapareciendo, contestó ella. Estoy en casa de una amiga. Necesitaba espacio. Él me miró de reojo, y sentí un nudo en el estómago. Pero Silvia se adelantó, cortando cualquier comentario que pudiera venir. No es el momento, Javier. Su marido se quedó callado unos segundos, luego asintió con un gesto brusco y se marchó. El tráfico volvió a sonar, la gente seguía caminando como si nada hubiera pasado. Pero Silvia se quedó quieta, mirando el suelo, con los labios apretados. Perdona, Gloria, dijo al fin. No quería arrastrarte a esto. No tienes que disculparte. Estoy aquí para ti. Para aligerar la tensión, propuse caminar hacia Malasaña. Allí, entre calles estrechas y coloridas, encontramos un bar alternativo con mesas pintadas a mano y carteles de conciertos en las paredes. Pedimos bocadillos de calamares y refrescos. Silvia se relajó poco a poco. Volvió a sonreír, recordando anécdotas de cuando trabajaba en una librería universitaria, clientes que pedían ese libro azul que salía en la tele, autores que se quejaban por el orden de sus novelas, montañas de cajas que nunca llegaban a tiempo. Eres buena escuchando, me dijo de pronto. Conmigo, con mis historias, con mis líos, no es esfuerzo. Es como si nuestra amistad hubiera estado dormida y ahora despertara otra vez. Su sonrisa fue sincera, aunque en sus ojos aún quedaba una sombra. Al caer la tarde decidimos refugiarnos en un cine clásico de la Gran Vía. Proyectaban una película en blanco y negro, una de esas que parecen detener el tiempo. La sala estaba casi vacía, las butacas rojas, gastadas por los años, crujían al sentarse. La luz del proyector llenaba el aire con partículas de polvo. Silvia me pasó el cubo de palomitas y se rió al ver que me emocionaba con cada detalle de la película. Era como volver a la universidad, cuando nos escapábamos a ver cine sin que nadie lo supiera. Al salir, ya de noche, la Gran Vía brillaba con miles de luces. Todo parecía un escenario inmenso y nosotras, dos personajes que redescubrían su guión. Regresamos caminando despacio hasta Lavapiés. El aire frío nos obligaba a apretar los abrigos contra el cuerpo. Silvia estaba más callada. Yo notaba que la imagen de Javier aún rondaba su cabeza. Ya en casa, encendimos una lámpara baja en el salón. Ella se acomodó en el sofá, con un cojín entre las manos. Se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Hoy entendí algo. No quiero seguir viviendo con miedo. Ni con excusas, ni con esa sensación de estar atrapada. La miré sin interrumpirla. Su rostro estaba iluminado solo por la luz cálida de la lámpara, y en sus ojos vi una decisión nueva. No sabía qué caminos abriría eso, pero intuía que nada volvería a ser igual. El miércoles amaneció gris, con un cielo que parecía colgar muy bajo sobre los tejados de Madrid. Desde mi ventana se veía la calle mojada, con charcos que reflejaban las luces de las farolas aún encendidas. El murmullo de la lluvia ligera se mezclaba con el ruido lejano de algún coche que pasaba deprisa. En la cocina encontré a Silvia sentada frente al portátil. Tenía la taza de café olvidada a un lado y los dedos inmóviles sobre el teclado. Llevaba un jersey de lana color crema y unos vaqueros sencillos, y aún así parecía elegante. ¿Todo bien?, pregunté mientras me servía café. Ella suspiró. He escrito un correo a Javier. No es una ruptura definitiva, pero le dije que necesito espacio, que no me busque. ¿Y crees que lo aceptará? No lo sé, Gloria. Javier nunca ha sabido quedarse quieto. Siempre necesita controlar lo que ocurre a su alrededor. La miré en silencio. Había en su voz un cansancio que no era nuevo, pero que ahora sonaba definitivo. A media tarde quiso salir. Necesito aire fresco, dijo, aunque el cielo amenazaba con tormenta.
Caminamos juntas hacia el Parque del Retiro, cada una con un paraguas. El aire olía a tierra mojada y a hojas caídas. Los caminos estaban casi vacíos, solo algún corredor despistado y parejas que caminaban deprisa. Al llegar al estanque grande, nos detuvimos bajo los árboles. El agua estaba cubierta de círculos por las gotas que caían sin descanso. Las barcas estaban vacías, alineadas en el embarcadero como si esperaran un verano que aún estaba lejos. De pequeña creía que todo podía arreglarse con un paseo por aquí, dijo Silvia, con una sonrisa melancólica. Venía con mi padre y pensaba que este estanque era el mar. Ahora sé que ni el estanque ni el mar tienen respuestas. Tal vez no se trata de respuestas, contesté, sino de la calma que se siente al mirar el agua. Ella me miró un segundo, como si mis palabras hubieran tocado algo que llevaba dentro, pero no dijo nada más. Continuamos caminando hacia el Palacio de Cristal. Bajo la lluvia, los cristales brillaban como espejos empañados. Dentro había una exposición de esculturas abstractas. El lugar estaba casi vacío y el sonido de la lluvia contra los cristales nos envolvía como si estuviéramos en otro mundo. Mira, susurró Silvia, señalando una escultura metálica que parecía una jaula abierta. Así me siento ahora, medio atrapada, medio libre. Cuando regresamos a mi edificio, la lluvia caía con más fuerza. Subimos la escalera del portal y allí nos encontramos con doña Carmen, mi vecina del segundo. Una mujer mayor, de cabello corto y gesto siempre inquisitivo. Gloria, exclamó al verme. Qué sorpresa verte con compañía tantos días seguidos. Es una amiga de la universidad, Silvia, respondí sonriendo. Está pasando unos días conmigo. Doña Carmen nos observó con esos ojos que nunca se pierden un detalle. Ah, claro, claro. Bueno, me alegro de que tengas visitas. Estas casas a veces se sienten muy solas. Nos dejó pasar, pero cuando subíamos las escaleras, Silvia murmuró, tu vecina lo sabe todo, ¿verdad? Sabe más de lo que debería. Pero tranquila, solo es curiosidad. Intenté restarle importancia, aunque en mi interior sentía una inquietud que no quería reconocer. Decidimos no salir esa noche. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas y el viento hacía vibrar las persianas. Entre las dos improvisamos una cena. Cortamos verduras, calentamos arroz y preparamos algo parecido a una paella. La cocina se llenó de vapor y de risas cuando el arroz se pegó un poco al fondo de la sartén. Nos falta práctica, bromeó Silvia. Nos falta paciencia, respondí yo. Pero está bastante bien para ser la primera vez. Cenamos en la mesa pequeña junto a la ventana, viendo cómo las gotas se deslizaban por el cristal. Afuera, la calle parecía desierta, solo algún taxi pasaba iluminando los charcos. Me gusta este piso, dijo Silvia de repente. Tiene algo acogedor, como si las paredes guardaran secretos amables. No sé si amables, pero sí secretos, respondí con media sonrisa. Nos quedamos calladas unos segundos. El ambiente era tranquilo, pero bajo la superficie había algo que ninguna de las dos quería nombrar todavía. Más tarde, en el salón, con una lámpara encendida y la lluvia de fondo, Silvia habló con un tono que me dejó inmóvil. He decidido que no voy a volver con Javier. No quiero seguir siendo alguien que no soy. ¿Y qué harás? Pregunté despacio. Buscaré un piso. Quizá aquí en Madrid, quizá en Valencia. No lo sé. Pero no voy a dejar que me arrastre de nuevo a esa vida. Su voz era firme, aunque sus manos temblaban un poco. Yo asentí, sin saber qué decir. Era su decisión, y era grande. Ya casi era medianoche cuando sonó el teléfono fijo. El timbre retumbó en la casa silenciosa. Contesté con un nudo en la garganta. ¿Gloria? Era la voz de Javier, grave, contenida. Sé que Silvia está ahí.
Dile que no puede huir. No puede borrar lo que tenemos. Miré hacia el pasillo. Silvia estaba allí, apoyada en la pared, escuchando. Sus ojos brillaban de rabia contenida. No vuelvas a llamar aquí, dije firme y colgué. El silencio volvió, solo roto por la lluvia en los cristales. Silvia se acercó despacio y murmuró, esto no ha terminado. Tengo miedo de lo que pueda hacer Javier cuando se dé cuenta de que esta vez hablo en serio. Nos quedamos las dos mirando la ventana. Afuera, la tormenta parecía empeñada en no darnos tregua. Y dentro de mí, supe que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. El jueves amaneció con un cielo de plomo. No llovía aún, pero el aire olía a tormenta y las nubes bajas parecían aplastar los edificios de Lavapiés. Desde mi balcón veía a los vecinos sacudiendo alfombras, tenderos subiendo persianas a medias y a un chico en bicicleta que pasaba esquivando charcos. Todo tenía un aire extraño, como si la ciudad también esperara algo. En la mesa de la cocina, Silvia tenía delante una taza de café y una maleta pequeña medio abierta. Sus ojos estaban rojos de cansancio, aunque no había llorado. Hoy voy a casa de Javier, dijo sin rodeos. Necesito recoger mis cosas, al menos lo imprescindible. ¿Estás segura? Pregunté con cautela. Sí. No puedo seguir viviendo con miedo a que aparezca de repente en tu puerta. Tengo que enfrentarme a él. Me quedé en silencio, mirando cómo doblaba con cuidado una blusa azul y la guardaba en la maleta. Había en sus movimientos una determinación nueva, aunque la tensión se notaba en sus hombros. Decidí acompañarla hasta Atocha, donde pensaba coger un taxi. Caminamos juntas por las calles mojadas, bajo un cielo gris. Las fachadas de colores del barrio parecían más apagadas, y los grafitis en las paredes brillaban con el agua reciente. En la plaza de Antón Martín, el mercado estaba a medio abrir. El aroma de café y pan recién horneado se mezclaba con el olor a pescado que llegaba desde un puesto. Silvia caminaba rápido, como si tuviera miedo de perder la decisión si se detenía demasiado tiempo. ¿Recuerdas cuando veníamos por aquí de estudiantes? Me preguntó de repente. Siempre acabábamos gastando lo poco que teníamos en churros. Sí, reí, y después nos quejábamos de que no nos quedaba para el cine. Sonrió un instante, pero enseguida volvió a ensombrecerse. Al llegar a Atocha, nos detuvimos frente a la cúpula de cristal de la estación. Dentro se veían viajeros con maletas apresuradas, parejas despidiéndose, familias que parecían empezar vacaciones. Mira a toda esa gente, dijo Silvia. Todos con destinos claros, billetes en la mano. Yo no sé ni dónde voy a estar la semana que viene. A veces no tener destino también es una forma de libertad, contesté. Me abrazó fuerte, breve, y subió al taxi. La vi desaparecer entre el tráfico. Cayó la tarde y escuché la llave en la puerta. Silvia entró con el cabello revuelto por la lluvia y la misma maleta con la que había salido, aunque ahora cerrada a la fuerza. La dejó en el suelo y se sentó sin decir nada. ¿Cómo fue? Pregunté despacio. Se pasó una mano por el rostro antes de contestar. Javier estaba en casa. Me dejó entrar, pero no solo. Se quedó a mi lado todo el tiempo, como si quisiera controlar cada movimiento. Logré coger ropa, algunos papeles, poco más. Discutimos. Me dijo que no aceptará mi decisión, que esto es solo una rabieta. ¿Y qué hiciste? Nada. Coger mis cosas y salir. Si me quedaba un minuto más, habría acabado gritando. La tensión en su voz me apretó el pecho. No era solo miedo, era indignación, rabia contenida. Para que respirara un poco, la llevé a caminar por el barrio. En la plaza de Lavapiés, las terrazas comenzaban a llenarse de gente a pesar del cielo oscuro.
Algunos jóvenes tocaban guitarras sentados en los escalones, y un grupo de niños jugaba al balón esquivando las mesas. Nos sentamos en una cafetería antigua de la esquina. El interior tenía azulejos blancos, espejos manchados por el tiempo y mesas de mármol. Pedimos horchata y un par de porras. ¿Sabes qué me asusta más?, dijo Silvia mientras removía la bebida con la pajita. No que Javier se enfade, sino que intente convencerme otra vez. Tiene esa capacidad, sabe tocar mis puntos débiles. Pero ahora no estás sola, respondí. Y él tiene que entenderlo. ¿Y si no lo entiende nunca? Me miró fijamente. No supe qué contestar. Ya de noche, el barrio parecía en calma. Desde la ventana de mi piso se oían guitarras lejanas y el murmullo de los bares. Estábamos en el salón viendo la televisión cuando sonó un golpe seco en la puerta. Nos miramos en silencio. Otro golpe, más fuerte. Silvia. La voz de Javier retumbó al otro lado. Sé que estás ahí. Abre. El corazón me dio un vuelco. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta. Javier volvió a golpear. No puedes esconderte aquí para siempre. ¿Crees que esto se resuelve huyendo? No abras, susurró Silvia, pálida. Tranquila, le dije, aunque mis manos temblaban. Habla conmigo, Silvia. Insistía él. Esto no puede terminar así. El eco de su voz resonaba en el pasillo del edificio. Imaginé a los vecinos pegados detrás de sus puertas, escuchando. Después de unos segundos eternos, los golpes cesaron. Escuchamos pasos alejándose por la escalera. Silvia se dejó caer en el sofá, respirando agitada. Yo fui al recibidor a recoger los papeles que habían caído con el temblor de la puerta. Fue entonces cuando lo vi, una pequeña llave plateada envuelta en un papel doblado, justo debajo de la rendija de la puerta. Lo abrí con manos temblorosas. La nota tenía solo una frase escrita con letra firme. Las puertas siempre tienen dos lados. El frío me recorrió la espalda. Se lo mostré a Silvia. Ella la leyó en silencio, con los labios apretados. Es de Javier, dijo, segura. ¿Qué significa? Que piensa volver. Que para él nada está cerrado todavía. La llave brillaba bajo la lámpara del recibidor, como si fuera una advertencia. El resto de la noche fue un silencio pesado. Afuera, la tormenta estalló por fin, con truenos que hacían vibrar los cristales. Desde el sofá, miramos la maleta cerrada y la pequeña llave sobre la mesa. Gloria, dijo Silvia con voz baja, no sé en qué me estoy metiendo, pero siento que esto es solo el principio. Sea lo que sea, no lo vas a enfrentar sola. Ella me miró largo rato, sin hablar. La lluvia golpeaba fuerte, y cada relámpago iluminaba el salón como si fuera un escenario. Y en medio de esa tormenta, entendí que todo lo que habíamos vivido hasta ahora no era más que un preludio.